Un enigma es una madeja de hechos enredados, confusos, sin una solución aparente. Así es la historia de Mariana Loreto Sepúlveda. Su caso saltó a los medios en el 2008. Ella tenía 19 años. Desde ahí su familia ha librado una búsqueda sin descanso. El paso de los años no ayuda a disimular el dolor. Si ella me está escuchando, si alguien la tiene, que la devuelva, y si mi hija cometió un error, nosotros estamos dispuestos a perdonarle lo que sea, pero nosotros queremos verla y estar con ella. Te mando un mensaje a mi mamá, a la hermana, pero no hemos recibido nada. Pero ¿quién me paga a mí 14 años de esto? 14 años de soledad, de abandono, porque nosotros es un abandono total que tenemos nosotros como familia. Pero una pista considerada clave está a punto de ser desechada. El testimonio de un carabinero que dijo haber visto a Mariana, pero que luego desistió de su versión. Y entonces es ahí cuando él dice que fue un carabinero con nombre, él lo señala quién fue, que lo presionó. En este reportaje no solo conocerá este revelador testimonio, también al que la familia considera el principal sospechoso de la desaparición de Mariana. Desde el aire, Conchalí aparenta una tranquilidad habitual. Sin embargo, sus calles guardan secretos que hasta el día de hoy no son revelados, particularmente el del pasaje Logroño, el último lugar en donde se vio a Mariana Loreto Sepúlveda. Era 28 de agosto del 2008, han pasado 14 años y todo sigue igual. Bueno, casi todo. La Mariana, yo creo que la Mariana tenía pensado volver a su casa, pero algo pasó esa mañana, algo que todavía nos tiene en el misterio de a 14 años casi y no sabemos absolutamente nada de ella. Contactamos a Marta León, la madre de Mariana. Junto a ella repasamos los detalles claves de este caso. Nos mostrará por primera vez el baúl, donde guarda, como dice ella, la esencia de su hija. Pero además de todo esto, iremos hasta el pasaje Logroño. Desde la reconstitución de Sena hace casi un año, que ella no vuelve hasta este lugar. ¿Estamos cerquita? Sí, estamos cerquita. Sí, estamos muy cerca. Acá vamos a volver al pasaje. Igual te remueve todo, pero difícil. Esto es lo que queda. Se está como construyendo algo atrás, creo. Y acá, pues, viste que, o sea, fue un movimiento de cerrar un portón. Cerramos el portón ese día y yo tendría que haber visto a la Mariana salir, porque si eran 2 o 3 minutos de diferencia, tú en 2 o 3 minutos no te caminas eso. Hasta donde está el fondo, hay que llegar al fondo y ya nosotros no la vimos por ninguna parte. Entonces el tema pasa que, ¿qué pasa? Pues en 3 minutos, 2 minutos y nunca más se sabe nada. Ese es el tema. Disculpe que nos detengamos acá, pero hay una arista que se ha abierto sobre un señor que está condenado por violación y que vivía a metros de la casa de ustedes. Exacto, sí, o sea, acá donde él vivía en ese tiempo, muy cercano igual a mi casa. De eso la verdad que una información que siempre estuvo en la carpeta y que nunca se trabajó tampoco. Que Fabiola lo sacó ella para que se investigara en el fondo, porque nunca se hizo. Y de verdad que de esto no hay mayor antecedente, no tenemos absolutamente nada tampoco. Porque él está preso. Claro, él está preso por otro delito que él cometió. Hablamos de Eduardo Araya. Esta es su declaración, la que ya les mostraremos. Por ese entonces él vivía en esta casa, arrendaba una pieza. Según testimonios de cercanos, él decía que Mariana le había coqueteado, que ella lo miraba. Sin embargo, cuando fue citado a declarar, ya en mayo del 2011, 3 años después, dijo lo siguiente.
Declaro que nunca conocí a la persona que usted me señala. Yo estuve como 3 meses viviendo en Pasaje Logroño. Llegué en mayo, creo, del año 2008 y me fui en septiembre, más o menos. Claramente él resulta un sospechoso súper viable. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad, porque estaba a escasos metros de Mariana. Además de eso, los horarios de él le permitían tener acceso a su rutina y por la disposición de la casa donde él vivía también le daba cierta impunidad, porque aparte no nos olvidemos que él está condenado por un delito sexual que también cometió en esa propiedad. Entonces, en realidad, yo creo que efectivamente es una posibilidad cierta que él pueda tener algún nivel de participación en el desaparecimiento de Mariana. Eduardo Araya se fue al mes que desapareció Mariana, tomó sus cosas y se marchó. Es la única declaración que hasta ahora se conoce. Así relata los hechos sucedidos en esa época. La niña nunca estuvo en mi casa, ya que nunca estuve con ella. Respecto a la revisión de la casa por parte del GOPE, no puedo decir nada respecto a algún hallazgo porque la niña nunca estuvo conmigo ni en mi casa. Agrego además que cuando la niña desapareció, fue un carabinero a mi pieza y me preguntó por ella y revisó la pieza. Eduardo Araya Díaz está condenado por violación, un delito que cometió en el año 2009, para luego iniciar su condena el 2010. Hoy está recluido en la penitenciaría hasta el 2028, aunque optaría a la libertad condicional en agosto del 2022. Ese era el vecino de la familia de Mariana. Se supone que la ha declarado en más de una oportunidad, sin embargo, yo no he tenido acceso a esas declaraciones, tampoco he tenido acceso a muchas otras diligencias que se supone han hecho. Y digo se supone porque no he tenido a la vista esas diligencias y por lo tanto no he podido trabajar con ella y no me consta qué se hizo ni cómo se hizo. ¿Pudiese acá haber habido una información clave, ¿no? En este lugar. Pudo haber sido clave si se hubiese trabajado. Pero tú no puedes pensar que vas a encontrar evidencia después de 10 años, de 12 años. Usted me dice que hay un sueño. ¿En qué época tuvo ese sueño usted? Estos fueron yo creo que años después que desapareció la Lore. Pero lo único sueño como audible que yo tengo con la Mariana, que en el sueño le digo, Lore, ¿dónde estabas? Y yo le decía, Lore, ¿dónde estabas? Te hemos buscado tanto. Me dice, mamá, yo siempre estuve ahí. Tú pasabas por ahí todos los días, nunca me viste. Entonces te remueve la conciencia pensar que tu hija puede estar encerrada, puede estar secuestrada por día, puede habernos gritado, mamá, papá, ayúdenme, por favor, estoy acá. Pero si se trata de ingredientes que alimentan el enigma de la desaparición de Mariana, fíjese en esto. Es un set fotográfico del retén del Salado, Chañaral, al que Mega Reportajes tuvo acceso. Una pista reflotada por la abogada Fabiola Aleante, quien tomó el caso a fines del 2019. Ahí se asegura en un principio que Mariana estaba viva. Mariana desaparece el 29 de agosto del 2008 y en octubre del 2009 se bloquea la cédula, un bloqueo temporal en este retén a las 3:22 de la mañana. Y bueno, la verdad es que todo lo que rodea este bloqueo de cédula es absolutamente extraño, no se explica por ninguna parte, porque aparte de todo, aparte de ser muy raro la hora en que va, el lugar tan alejado, no era un lugar con el que Mariana tuviera un nexo tampoco, entonces en realidad ya de por sí era extraño. Sin embargo, hay otra circunstancia que llama mucho más la atención. En el set se ve un mapa donde se describe cuando llegó Mariana hasta ese lugar. Había un suboficial de guardia al que se le toma una declaración. Él se limita a describir lo que ocurrió en octubre del 2009 en el retén El Salado Chañaral a las 3 de la madrugada. Me percaté de la presencia de esta joven porque gritó «Aló» a viva voz desde el exterior, saliendo a atenderla. Al escuchar que la recurrente llamaba, salí de la guardia y concurrí a atenderla. Para luego de explicarme cuál era su consulta, la hice ingresar a la guardia para realizar el bloqueo de su cédula de identidad. Lo único que me llamó la atención era que esta joven se encontraba nerviosa, mirando hacia todos lados, y cuando le pregunté por el nombre de su madre, se puso más nerviosa, motivando aún más mi consulta al sistema biométrico.
Según el uniformado, el diálogo se extiende por unos minutos más. Recordemos que este es un extracto de los primeros interrogatorios. Es 9 de abril del 2010. Mi capitán, quiero señalar que en la primera declaración yo no me recordaba haber atendido a la desaparecida en cuestión. Y es que el carabinero que bloquea la cédula señala en una primera instancia no haberla bloqueado, pero hasta ahí la verdad es que podría pasar incluso por un olvido. Pero el supuesto olvido del cabo Vargas, como lo llamaremos, cambia radicalmente en su segunda declaración en julio del 2010. Que el día de hoy presté declaración al jefe de zona manifestándole que el día que me tomaron declaración, el personal de la CIP de Conchalí a cargo del suboficial me presionó manifestándome que yo había realizado el bloqueo de cédula de identidad a Mariana Sepúlveda León, a lo cual yo le manifesté a mi suboficial que yo no realicé ese bloqueo. Por tal situación, mi suboficial me manifestó que si yo no decía que yo hice ese bloqueo, me iban a dar de baja y me iban a meter preso. Por tal razón, yo me sentí presionado y por ende tuve que mentir en la segunda declaración. Nosotros tomamos la causa en octubre del 2019 y a ese punto, habiendo transcurrido 11 años desde la desaparición de Mariana, nadie había tocado más allá del sumario que se le hizo al carabinero en cuestión, que ya no está en servicio, ninguno de los dos. La verdad es que más allá de eso, a nadie le llamó la atención porque un carabinero de Santiago va a presionar a un carabinero al norte para que diga que bloqueó una cédula que no bloqueó. Eso a nadie le llamó la atención. La abogada de la familia de Mariana presentó una querella por obstrucción a la justicia en contra del cabo Vargas, además de quien lo habría obligado a mentir y de quienes tengan responsabilidad en esto. Pero en el Ministerio Público de Chañaral consideran que este delito ya está prescrito y que no sería necesario ahondar más en esa línea investigativa. Este jueves se viviría una instancia clave. Y poder saber en definitiva si Mariana estuvo o no estuvo en el Salado. Y eso es algo que hoy día no sabemos, no tenemos idea. Por lo cual nosotros presentamos la querella, pero el 16 de junio hay una audiencia en la que se va a discutir en definitiva el destino de esta causa. De un lado, el sospechoso que vivía cerca. Del otro, el carabinero que dice haber visto a Mariana y luego se retracta. Definitivamente son muchos los cabos sueltos en este enigma policial, pero entre tanta incertidumbre, Marta León busca certezas en el único lugar donde parece sintonizar con Mariana. Ahora vamos al lugar preciado, que se puede decir. Lo que ni mi familia ve, nadie, como que esto yo lo guardé para mí, lo atesoré. Y es todo, es lo que... Acá se guarda todo lo que se... Este baúl. Es un baúl. Claro, está acá encima, claro, pero es lo que contiene todo lo que es de Mariana. Acá están cuadernos, poleras. Acá, bueno, que es parte de la historia. Esto es lo último que la Mariana usó. Lo último. Es lo último que se puso el día anterior y nunca está lavado. Entonces, que tú ya... Nunca. O sea, tiene su olor porque es lo de ella, es lo que ella dejó. Este baúl está acá y nunca me voy a deshacer de nada de las cosas de ella porque lo que yo tengo de la Mariana, lo que yo le vi puesto, lo que yo le compré, está acá. Si bien el caso aún no está cerrado, la declaración confusa del carabinero es considerada como un elemento clave para la familia y que esta línea investigativa se cierre es algo que consideran no los ayuda para nada. Tratamos de hablar con la Fiscalía Centro Norte, quien lleva la investigación, pero declinaron a darnos una entrevista. Mientras, Marta León, la madre de Mariana, aún confía en que algo o alguien ayude a aclarar este enigma que ya se ha alargado por casi 14 años.